días bendecidos, benditos y benditas de Dios. Un placer para mí estar con cada uno de ustedes en todas partes del mundo. Ósculo santo para todos. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, el eterno, el invisible, el inmortal, por haberme permitido estar nuevamente junto con todos ustedes en este live. La mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Gracia y paz. Un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo estar con cada uno de ustedes en este hilo espiritual. Y para mí es un placer compartir con ustedes la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hago yo? Recoger preguntas. Hay muchas preguntas que se hacen los hermanos y entonces la traigo y doy respuestas conforme a lo que está escrito, que el mismo Dios nos las da a cada uno de nosotros. Hermano, ¿y por qué a mí no me las había dado? Bueno, porque algunos no se interesan mucho por leer, otros, aunque leen mucho, es por revelación, y el Señor le da a quien Él quiere, como Él quiere. Por eso hoy ha tenido el placer de darnos a nosotros esta nueva forma de ver las cosas. Por eso es muy importante, como se llama hoy, este hermoso estudio. ¿Cuándo me bendijo Dios? Una pregunta que se hace mucho. ¿Cuándo me bendijo Dios? De hecho, hay lugares como Venezuela que tienen por costumbre decir que Dios te bendiga. Hay lugares como Italia donde el sacerdote te hace la cruz y te dice que Dios te bendiga y te guarde. Y hay lugares como Israel también que los sacerdotes bendicen al pueblo con una bendición de esperanza, como Dios te bendiga y te guarde. Voy a hablar de este tema y luego culminé de dar este estudio, pues vamos a participar los que deseen para que compartamos opiniones. Muy importante compartir opinión. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes nuevamente y sobre todo por la existencia de Dios, por la presencia de Dios y por la manifestación de Dios. Recuerden que Dios mostró su existencia por los profetas. Desde los profetas Dios mostró su existencia. También Dios mostró su presencia por nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne, por el Hijo. Y hoy muestra su existencia por la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Sí, en cada gesto de amor, bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza, de piedad, de sedaca, en cada gesto de eso, ahí se manifiesta Dios. Por eso, cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes, yo doy gracias a Dios por su amor inefable, porque verdaderamente que se manifiesta Dios en ti. Y eso como que el único bueno es Dios. Y si Dios es el único bueno y tú haces una obra buena o una buena obra, entonces Dios se está manifestando en ti. Y ya por ahí empiezan las bendiciones. Pero hay algo que tenemos que tener nosotros muy en cuenta, que son las sagradas escrituras. Gracias a Dios por ti. Las sagradas escrituras. Lo que Dios dijo en el pasado, en el presente y en el futuro presente. Cómo se revelan estas cosas. Muy importante. Porque que estamos viviendo nosotros hoy simplemente es el futuro de lo que pasaron los profetas y de los que vivieron los apóstoles. O sea, mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, que le dijo a los apóstoles, pero hoy, para este tiempo, y en este tiempo se está manifestando ese futuro que era para ellos y es nuestro presente. Como dice el amado apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4, que lo que se escribió antes
para nuestra enseñanza se escribió. Ciertamente para Cristo, para los apóstoles, para el amado apóstol Pablo, se escribió lo que escribieron los profetas. Sí, todos esos escribas que hablaron de los profetas, todo eso que se escribió para ellos. Pero para nosotros no solamente se escribió el antiguo pacto, sino también el nuevo pacto. Todas las 14 epístolas del amado apóstol Pablo, las epístolas de Pedro, Santiago y Juan, los libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el de Judas, la carta de Judas o el libro de Apocalipsis. Entonces, todo eso que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Mira qué maravilloso. Así que doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios, porque ellos se esforzaron y fueron esforzados y valientes delante de la presencia de Dios, y Dios nada más que los tomó como amigos, como lo llamó a Abraham, y recibo que toda su descendencia es amigo de Dios. Doy gracias a Dios también por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista. También damos muchas gracias por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, o sea, nuestro hermano mayor, Cristo de Nazaret. Y damos gracias a Dios también por los apóstoles, que hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por 3 personas importantes en la Biblia: Noé, Job y Daniel. Está escrito de ellos que si hubiesen 3 como ellos, solo ellos 3 serían salvos. Mira, muy importante lo que dice el profeta. Si hubiesen 3 como ellos, solo ellos 3 serían salvos. ¿Qué tiene Noé? ¿Qué tiene Job? ¿Y qué tiene Daniel? Para que Dios lo vea como alguien muy especial. Bueno, Noé tiene humildad, ¿sí? Por eso es que nos llaman locos por creer en estas cosas. Y nos dicen que estamos locos. Eso lo tenía Noé. Noé era humilde y lo llamaron loco y todo lo demás, pero no dejó de hacer lo que Dios le había dicho que hiciera y que nadie había visto que Dios le había dicho que lo hiciera. Sin embargo, hasta su propia familia lo apoyó y lo ayudó en todo, en sus locuras. Qué tremendo es eso. También doy gracias a Dios por Job, porque fue íntegro en toda la casa de Dios. Dios le había dado muchos bienes y no renegó que era Dios el que se los había quitado y que poderoso era Dios para devolvérselo de nuevo otra vez. Así que cuando Job le dijo a la esposa: Job, maldice a tu Dios y muérete. Entonces Job le dijo: hablas como cualquiera de las mujeres sin conocimiento. Si recibimos de Dios el bien, no vamos a recibir de Dios el mal. En todo esto no se halló mal o blasfema de parte de Job para Dios, sino que habló con integridad, sabiendo lo que está escrito en Deuteronomio 32:39, que es Dios el que causa la herida y es Dios el que da la sanación, que es Dios el que quita la vida y es Dios el que da la vida. Por eso él sabía que poderoso era Dios para dar también la resurrección de los muertos, y le dio Dios 10 hijos más y le devolvió todos sus bienes doblemente. Por eso hoy clamamos: Abba Padre, gracias Papi, gracias Papá Dios por su poder y su gloria. Muy importante también darnos cuenta de el poder y la gloria que viene a través de la fe, porque eso es lo que tuvo Daniel el profeta. Bueno, Nabucodonosor le dijo que le iba a quitar la vida a él y a sus compañeros, y sus compañeros fueron metidos en un horno de fuego y él fue metido en un pozo con leones, y Dios envió su ángel, sí, para cuidarlo, para protegerlo y para librarlo del mal, y también a sus compañeros. Así que Nabucodonosor, viendo en vez de 3 que habían entrado en el horno, veía a 4. Bueno, y ese cuarto, ¿quién es? Que parece un hijo de hombre, pero es como un Dios.
Bueno, ese cuarto que estaba ahí era nada más y nada menos que Dios manifestado ahí para que con su gloria y con su poder aquellos tres que habían ellos metidos en el horno no se quemaran, y por su fe fueron salvos. De la misma manera, Daniel, con sus leones ahí, los leones se convirtieron en gaticos. Estuvieron con él como está un niño con un gatico. ¿Me entiendes? Le podían agarrar los bigotes, Daniel le podía agarrar los bigotes, que ellos eran incapaces de hacerle daño. Muy importante esto de Daniel, la fe de Daniel. Mira que dobla tu rodilla delante de la estatua que yo he creado, delante de la imagen. No, en ninguna manera, porque yo cumplo el segundo mandamiento, como está en Éxodo capítulo 20 del 1 al 5, que dice que no doblarás tu rodilla delante de ninguna imagen creada, sí, de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Así que él no dobló su rodilla y fue salvo por su fe. Doy gracias a Dios por tres esencias divinas del mismo Dios: por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque ellos revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, sino en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Este Evangelio es el que nos da la verdad, y cuando conocen la verdad nos hace libre. Por eso es muy importante comprender la manifestación del Espíritu Santo en el amado apóstol Pablo, el último de los apóstoles, que le dio todo el consejo de Dios que trajo del tercer cielo el paraíso. Este Pablo, este apóstol escogido, nada más y nada menos que por el mismo Dios, yendo camino a Damasco, se le apareció y le dijo que iba a llevar su nombre en alto, sí, a los gentiles, a los reyes y aún a los hijos de Israel. Pero todavía, aún Israel y mucha gente en el planeta no tiene a el amado apóstol Pablo, no lo ha recibido como el apóstol de la gracia. Y ahí es donde está el gran pelón. Hay un pelón muy grande. Tenemos que comprender que Pablo es el que trae las últimas noticias. Sí, a Pablo se le revelaron los misterios de Dios. A Pablo se le dio todo el consejo de Dios, según Hechos capítulo 20, versículo 27. Y Pablo no se retractó de dar todo ese consejo, no redarguyó, sino que al contrario, lo llevó a cabo. Entonces, es de entender que nosotros tenemos que prestarle mucha atención a la escritura del amado apóstol Pablo. Algo de especial que tiene esa escritura es que Pablo te aclara desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, cuando tú te lees las 14 cartas de Pablo, te hace viajar en el tiempo, en ese pasado, desde Génesis, y te lleva hasta el presente que vivieron ellos en Apocalipsis. Muy importante que nosotros podamos comprender que el apóstol de la gracia, el apóstol Pablo, es el que trae por el Espíritu Santo la manifestación de la revelación de estos misterios. Como también Dios dijo en Daniel, en el capítulo 12, en aquellos tiempos, mira, en aquellos tiempos iba a haber mucha tribulación, como hoy la podemos ver en todas partes del mundo. Esto ha sido no por periodo, sino un golpe en todas las naciones de las tribulaciones que se están viviendo. Terremotos, maremotos, tsunami, angustias por todos lados. Y podemos ver que hay alguien que nos trae, por lo menos por revelación, la buena palabra de Dios, que lo único que nos sirve es para darnos libertad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Entonces, ¿libre de qué? Libre de la espera. Si nosotros podemos ver hoy, como dice el Señor en las Sagradas Escrituras, dice, mira, habrá un tiempo, en Juan capítulo 10, versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Entonces, ¿cuántos pastores tienes tú? Yo tengo un solo pastor, Cristo, y el resucitado. Mi hermano, ¿y cómo podemos nosotros entender que Cristo es el pastor? Mira, cuando tú te metes en las escrituras son del Espíritu Santo de Dios, por revelación del Espíritu Santo, porque Dios lo ha enviado. ¿Ve? Entonces, cuando comprendemos esto, entiende el ministro que la palabra no es de él, sino del que lo envió. Por eso yo te presento a mi pastor. Yo aquí estoy aprendiendo juntamente contigo. No es que yo soy el sabio, no. El único sabio es la palabra escrita por los antepasados y que hoy nos la revela el Espíritu Santo, que está donde, está en mí, está en ti y está en todo aquel que cree. Por eso es muy importante que tú y yo tengamos claro eso. Entonces dice Daniel en el capítulo 12, en el versículo 1, en aquel tiempo aparecerá Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia como nunca hubo sobre la tierra. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se haya inscrito en el libro del Cordero. En eso es lo que hoy está haciendo el Espíritu Santo de Dios, revelando a cada uno de nosotros por el mismo espíritu de fe, revelando conforme a la verdad del Evangelio, del cual yo soy predicador, Pablo es apóstol y Cristo es maestro de los gentiles. Hoy nosotros venimos a aclarar que esa espera en que teníamos ya fue hecha, fue concebida, consumada fue. ¿Y cómo fue esto? Bueno, que muchos hasta el día de hoy no han entendido la bendición que cayó del cielo, porque la bendición es Cristo. La llegada de Cristo, su muerte, su resurrección, toda esa es la bendición. Y eso es lo que hace que nosotros seamos trasladados del mal al bien. ¿Por qué? Porque recapacitamos, porque empezamos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. O sea, que nosotros hoy podemos pensar y decir, verdaderamente no debo de andar según la carne y satisfaciendo los deseos de la carne, sino andar en este cuerpo, en el espíritu, para santificar este cuerpo. Y eso es lo que se está haciendo con este conocimiento y nos trae libertad. Yo le puedo hacer hoy una pregunta a cada uno de ustedes y les pregunto, ¿está Cristo ya entre nosotros? Y muchos están diciendo, no, estamos esperando la segunda venida del Señor. Pero entonces hay una incongruencia. ¿Por qué? Porque si vengo y les digo, donde hayan dos personas o más en el nombre de Cristo, Cristo está entre ellos. Y entonces dicen, sí, claro que sí, porque así lo dijo el Señor. Entonces, ¿cómo puedo esperar a alguien que ya está? Si hay dos personas o más en el nombre de Cristo, Cristo está ahí. La pregunta es, ¿está hoy Cristo contigo? Y si está Cristo contigo, si la respuesta es sí, ¿cómo tenemos que esperar a Cristo si ya está con nosotros? Ahora, lo que sí estoy esperando yo es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque en ellos se manifiesta Cristo. ¿Y cómo es esto? Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 4. Que Dios envió, no se vino solo, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Este Espíritu hoy está en ti, en mí y en todo aquel que cree. Y si el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu Santo que le envió a su Hijo y que fue el que levantó de entre los muertos y que hoy lo envió a nosotros, está en nosotros, ¿cómo puedo yo decir, Espíritu Santo, ven a mí? No puedo decirlo, sería otra incongruencia. Ahora bien, el asunto es, ¿cuándo me bendijo Dios? Bueno, no nos dimos cuenta que cuando Dios envió a su Hijo, lo envió a bendecir toda
la familia de la tierra. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios está hoy aclarando. ¿Y en qué te va a servir eso? Bueno, que por fe andamos, no por vista. Así que cuando nosotros estamos creyendo que Cristo nos bendijo, somos trasladados del mal al bien. Y por lo tanto, hemos sido adoptados como hijos de Dios. O sea, escogidos, apartados. Y cuando nosotros seguimos esos 10 mandamientos que Dios nos da cada sábado, entonces nosotros vamos directo a la perfección. ¿Ve? ¿A qué? A dejar de ser idólatras, a dejar de ser avaros. Y eso nos va a ayudar a ser partícipe de la sedaca, o sea, de la justicia social. Y ese es el pueblo que Dios está levantando y que hoy está limpiando toda la tierra, la está acomodando para entregarla a ese pueblo escogido. Hermano, pero ¿por qué hay tantas congregaciones? Bueno, porque recuerden, como lo dijo el amado apóstol Pablo, es la buena carrera, es la buena batalla de la fe. Muchos están corriendo para ir a la meta y ganar el premio del supremo llamamiento de Dios. Pero lo cierto es que mientras no acepten a Pablo como el apóstol de gracia, a Pablo como el último de los apóstoles, a Pablo como el único que trae todo el consejo de Dios que le fue dado en el tercer cielo, o sea, el que no acepte a Pablo como su apóstol, entonces ese nunca va a poder hacer la voluntad de Dios. Así eche demonios, así haga milagros, así predique en el nombre del Señor. Entonces están tirando la piedra fuera del pote y trabajando fuertemente en el Señor. Pero aún así, como dice Mateo, capítulo 7, 21 al 23, el Señor les dirá: no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso estoy haciendo un llamado en el nombre de mi Señor y Salvador, Cristo bendito. Y recibo que por este medio el Señor, nuestro Dios, va hasta cada uno de ustedes y llega a su casa y toca la puerta de tu corazón. Déjalo entrar para que el Señor hoy cene contigo este rico alimento espiritual. Por eso también clamamos: Abba Padre. Así que gracias a Dios por la salud que le da al enfermo. Gracias a Dios por la prosperidad que le da al pobre. Gracias a Dios por la ayuda que le da al desamparado. Gracias a Dios por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Gracias a Dios por el apoyo que da a este ministerio, porque es su ministerio. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, por ese corazoncito, por ese me gusta, por ese comentario y por ese compartir. Y recuerden que pueden comentar todo lo que quieran, aún lo que no les guste, también coméntenlo. ¿Saben por qué? Porque eso nos va ayudando a cada día a aprender más y a ser más humildes en el Señor nuestro Dios. Y por eso también clamamos: Abba Padre. Muy importante la pregunta que me han hecho: ¿cuándo me bendijo Dios? Porque siempre mi madre me dice: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo no sé cuándo me va a bendecir Dios bendecido. Mi madre siempre me dice que Dios te bendiga, pero yo no veo la bendición por ningún lado. Entonces le digo yo: bueno, si nos vamos al libro histórico de Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, entonces nos damos cuenta que solamente cuando te sientes así, ya estás bendecido. ¿Por qué? Porque está escrito: los exhorto a que permanezcan en la fe, porque a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. O sea, que aunque no lo creamos, la tribulación es una bendición. Entonces dice el amado apóstol Pablo, que es el que viene a aclarar todo el asunto, en Gálatas capítulo 5, del 3 al 5. Viene y dice: y ahora nos gloriamos de las tribulaciones. Mira, no cualquiera dice esto. ¿Cómo vas a decir que te glorías, te vas a alegrar de las tribulaciones? Sí, Pablo dice: y ahora nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo, antes no lo sabíamos, pero hoy lo sabemos,
sabiendo que la tribulación produce la paciencia. Y la paciencia se llega a través de la prueba. Y la prueba es la que produce la paciencia que te hace mantenerte en la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira qué tremendo. Entonces, a través de la tribulación, ¿verdad?, llega la paciencia. Y por la paciencia por la tribulación llega la paciencia que nos produce la esperanza. Y esa esperanza no nos avergüenza. ¿Por qué? Porque Dios nos da la prueba, pero juntamente con la prueba nos da la salida. Lo que está haciendo Dios contigo hoy, en este momento, es simplemente haciéndote un llamado. Pero ¿qué forma tiene Dios para llamar a uno bendecido? Lo que pasa es que nosotros hemos sido muy tercos, contumaz. Entonces, ¿qué pasa? Que como cuando nos llama con mucho amor y nos toca la puerta, como entra así por la ventana como ladrón en la noche a tu casa y te toca la puerta de tu corazón y no le abre, entonces, bueno, te lleva a la tribulación para que por la tribulación pongas a través de la paciencia la esperanza en Él. ¿Y eso qué va a hacer? En demostrarte que Él es el que te pone la prueba y juntamente con la prueba te da la salida. ¿Y por qué Dios hace esto, bendecido? Como está escrito en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 5 al 11. Que Dios al hijo que ama, azota y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Lo que está haciendo es que te está haciendo un llamado. Bueno, vamos a atender este llamado y vamos a ver la bendición que Dios nos tiene preparada. Porque así como los padres casi siempre, después que castigan a los hijos, sienten más dolor los padres que los mismos hijos. Y luego van y los vuelven a complacer y los vuelven a ayudar y los vuelven a apoyar. Y Dios es mejor aún que nuestros padres terrenales. Porque nuestros padres terrenales nos disciplinaron como ellos creían y pensaban que era lo correcto. Pero Dios, para lo que es mejor para nosotros, para la salvación de nuestro espíritu, para que nuestro espíritu no sea destruido, sino que alcance esta vida eterna de ir y venir cada vez que Dios lo disponga. Por eso nos damos cuenta que ninguna tribulación al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Ciertamente es así, pero esto al final da frutos apacibles de justicia a los que en ellos han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que está haciendo Dios hoy con cada uno de nosotros. ¿Activos ahí? Amén, lo recibo. Qué bien, para la gloria de Dios. Así que, bendecido, cuando me bendijo Dios, ya te bendijo. Tú eres un bendito de Dios. Tú eres una bendita de Dios. Sí, Dios te bendijo con toda bendición. Ahora bien, ¿de dónde viene el asunto Dios te bendiga? Buscaste tu bolígrafo, buscó su libro, su cuaderno, buscó la Biblia. Bueno, anota ahí porque vamos hoy a activar el conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, muy importante. Primero, anota el título. ¿Cómo es el título? Cuando me bendijo Dios. Así que anotamos ahora libro Pentateuco de Números, capítulo 6, 22 al 24. Lo voy a leer conforme a lo que está escrito, para que no haya ningún tipo de duda. Dice: habló también el Señor Dios Todopoderoso a Moisés, diciendo: di a Aarón y a sus hijos, de esta suerte darán la bendición a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. Así era como le dijo
Moisés a Aarón: el Señor te muestre apacible su rostro y haya misericordia de ti. Vuelva el Señor tu Dios su rostro hacia ti y te conceda la paz. Así le dijo Dios a Moisés, que le dijera a Aarón, que le dijera a los sacerdotes de Israel que tenían que bendecir al pueblo con una bendición de esperanza. ¿Y cómo era esta? Dios te bendiga y te guarde. Si era como para cuando Él venga a bendecirnos. Dios te bendiga y te guarde. Vamos a esperar que Dios te bendiga y te guarde. Vamos a esperar que Dios te bendiga y te guarde. Estamos esperando en que Dios te bendiga y te guarde. Mira qué tremendo. Pero resulta que el Señor nuestro Dios vino a la tierra en el propósito de Dios. Qué tremendo eso. Y vino Dios y envió a su hijo. Sí, preparó cuerpo. Un cuerpo para un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Muy importante eso. Y entonces el apóstol Pedro viene y dice a los que estaban congregados con él, y escribe el apóstol Lucas en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 22 al 26. Mira, qué casualidad, también es del 22 al 26. Bueno, eso es para que ustedes vean que Dios, cuando te repite las cosas, te las dice de hecho te digo, o de cierto te digo. ¿Ve? Para que sepamos que proviene de Dios y no de los hombres. Entonces, en el libro de Números que leímos ahorita, en el capítulo 6, desde el versículo 22 al 24, al 26, viene y dice: Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón, que Aarón le dijera a los sacerdotes de Israel, que así bendecirían al pueblo diciendo: Dios te bendiga y te guarde, que devuelva el Señor su rostro al pueblo y le dé la paz. Pero vino Cristo y le mostró Dios su rostro al pueblo. Pero el pueblo no consiguió la paz en Cristo, sino que buscaba otra paz diferente. Por eso Cristo le dijo: yo no doy la paz como la da el mundo, sino que mi paz es espiritual. Y ellos querían, era una guerra. Ellos querían, estoy hablando del momento en que estaba el Señor en los días de su carne. Por eso viene el apóstol Pedro y le recuerda a sus hermanos diciendo, libro histórico de Hechos, capítulo 3, 22 al 26. Porque Moisés dijo a nuestros padres: el Señor Dios suyo les suscitará de entre sus hermanos un profeta, como me ha sustituido a mí. A él han de obedecer en todo cuanto les diga. De lo contrario, cualquiera que desobedezca a aquel profeta, o sea, al Cristo, será desarraigado del pueblo, borrado totalmente del pueblo de Dios. Y todos los profetas que desde Samuel en adelante han dicho lo mismo y anunciado lo que pasa en estos días. Ustedes, oh israelitas, son hijos de los profetas y los herederos de la alianza que hizo Dios con nuestro padre ancestral Abraham, diciendo: de tu simiente, en tu descendencia, benditas serán todas las naciones. Para ustedes, en primer lugar, es para quienes Dios ha dado a su Hijo y ha mostrado y lo ha enviado a bendecir todas las familias de la tierra, a fin de que cada uno se convierta
de su maldad. Entonces, el apóstol Pedro le está diciendo a los israelitas que estaban allí y los gentiles que con ellos estaban, que Dios había enviado a Cristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, esto lo aclara Pablo, a bendecir todas las familias de la tierra y a que fueran trasladados del mal al bien. O sea, esta es la bendición que Dios ha enviado a su pueblo. Por eso, cuando tú crees, porque el asunto aquí es por él creer, como está escrito en Gálatas capítulo 3, en el versículo 8 y 9. Muy importante. Amén. Amén. Lo recibo, hermano Aarón. Bendecido. Culmino aquí. Y si me llega nuevamente la invitación, entonces estoy en línea ahí contigo con el favor de Dios. Bendito de Dios. Entonces dice Pablo, que es el que viene a aclarar todas estas cosas, en Gálatas, en el capítulo 3, voy a leerlo aquí desde el 6. Ciertamente, por la fe, según está escrito, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Reconozcan pues que los que abrazan la fe, esos son los verdaderos hijos de Abraham. Así es que Dios en la escritura, previendo que había de justificar a los gentiles por medio de la fe, lo anunció de antemano a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Luego, los que tienen fe, esos son benditos con el fiel Abraham. O sea, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, esto quiere decir que Dios, que le dijo al principio por Moisés, mira, dile al pueblo que Dios lo bendiga y lo guarde. Ajá, el pueblo quedó con esa bendición de esperanza hasta que llegó Cristo, el que conocemos hoy como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, a bendecir todas las familias de la tierra para que se conviertan del mal al bien, ya que Dios le había hecho una promesa a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios envió a Cristo para que nos bendijera. La pregunta es, ¿vino Cristo? Sí, Cristo vino, Cristo anduvo entre su pueblo, Dios se mostró, se manifestó en él. Luego, mira, se entregó como un cordero al matadero para el sacrificio, presentándose él mismo en sacrificio para el perdón de pecado. Y luego, en su muerte y en su resurrección, confirmó la vida eterna. O sea, que hay vida después de la muerte, que hay resurrección de los muertos y que nosotros, así como él subió al cielo, nosotros juntamente con él, por medio de la fe, también lo hacemos. Ahora bien, ¿no es eso una bendición? Eso es una gran bendición. Por eso, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó y en nosotros les he contado por justicia. ¿Qué les parece este gran regalo bendecido? Benditos y benditas de Dios. Ahora bien, si tú lo crees, cuando yo lo entendí la primera vez, yo senté a mis hijos y les dije, nunca más me pidan la bendición, porque ya ustedes están bendecidos por Dios en Cristo Señor nuestro. Yo soy su bendición y ustedes son mi bendición, porque Cristo está en vosotros como también está en mí. Así que la bendición es que nos traslademos del mal al bien por el conocimiento del Evangelio, de la gracia de Dios, nuestra salvación. ¿Qué les parece esta buena y hermosa noticia? Doy gracias a Dios por todos los hermanos que están
hoy unidos en este live. Recibo que Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Doy gracias a Dios y recibo que la mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Doy gracias a Dios por el equipo evangelístico Unidos en Cristo, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad, porque recibo que están ahí activos, que están pues apoyando y ayudando en este ministerio para que todos tengan respuestas oportunas e idóneas de parte del Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ellos, por el amor a Dios Todopoderoso y Eterno. Amén. Lo recibo bendecida. Amén, amén. Benditos y benditas de Dios. Así que gracias a Dios por cada uno de ustedes. Recibo que las preguntas, pueden hacer todas las preguntas que quieran y colocarlas ahí en el comentario, ¿verdad? Y nosotros vamos a responder todas esas preguntas y vamos a hacer estudios con respecto a cada una de esas preguntas. Son muchas las preguntas. ¿Por qué Dios no se llama Jehová? ¿Por qué el pecado fue quitado? ¿Cómo fue que el diablo fue destruido? Son muchísimas preguntas que tú te puedes hacer. La colocas ahí en el comentario y nosotros vamos a responder todas esas preguntas. Y recuerda, siempre darle corazoncito. Recuerda de seguir a este ministerio, seguirme aquí en este live, y recuerda también compartir este live y compartir también los videos y todo con ese amor que nosotros queremos expresar, las buenas nuevas de salvación. Acá vamos a estar hablando de puras cosas buenas, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, el evangelio de Dios son buenas noticias, no noticias malas. Por eso aquí el pecado fue quitado, el diablo fue destruido, no se cobran diezmos, el diezmo es de la ley. Todas estas preguntas las vamos a estar respondiendo a su tiempo. Así que estén muy atentos en este hilo espiritual, conectados. Recuerden que aproximadamente me estoy metiendo a las 7 de la noche, 7:15, pero estén pendientes si es posible desde las 6:30 para que estén contentos con esta buena palabra de Dios. Y con el favor de Dios, para los que pueden en la mañana, pues también voy a estar conectados en la mañana, si Dios me lo permite. Voy a hacer un live también aproximadamente de 9 a 11 de la mañana, 9, 10, 11 de la mañana, donde vamos a estar interactuando y contestando muchas preguntas y estando muy activos en estos lives. También vamos a hacer batallas con cualquier ministro que quiera también compartir de la palabra de Dios. Vamos a estar haciendo estas batallas, vamos a estar compartiendo. No vamos a estarle cerrando el micrófono como me lo hicieron en estos días, que me metí en un live de unos, ellos son ateos, y entonces yo me metí en el live y ellos se hacían entre ellos unas preguntas y yo les contestaba la pregunta, y entonces como las preguntas que yo estoy contestando son según la fe, entonces para ellos eso es imposible de creer. ¿Por qué? Porque es por fe, no por vista, y entonces como ellos están es por lo que se ve, no pueden comprender. Pero bueno, los invito a que se metan también en nuestros live y que hagan las preguntas que quieran, que nosotros estamos aquí. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, debe responder a las preguntas que se hacen. Por eso le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y recibo que la mano de Dios está sobre ti y que el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Por tu fe ha sido hecho. Doy gracias a Dios también y le pido a Dios que abra las puertas y ventanas de los cielos y derrame sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunda y así aumente los frutos de su justicia. ¿Por qué? Porque la sedaca es lo que nos lleva a la perfección, la justicia social. Muy importante, no te olvides de ella. Sedaca. La podemos conseguir por TZE DACA. ¿Ven? Da a una K y una A. Entonces la colocas ahí y
vas a ver todo lo que se refiere con la sedaca. Muy importante el compartir con los hermanos la bienaventuranza que Dios ha compartido con nosotros. Doy gracias al Dios de la gloria, porque el amado apóstol Pablo, como me ha presentado a mí, yo lo presento a todos ustedes como una virgen pura delante de Dios. Una virgen pura para Cristo, limpia, sin mancha, sin contaminación, sin arruga, perfecta, inmaculada, delante de Dios. Eres perfecto, bendito y bendita de Dios. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en ti es una llama flamante que alumbra todas las naciones. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la sal de la tierra. Tú eres lo que le da gusto a este planeta. Sí, y recibo en el amor de Dios que esa luz alumbra todas las naciones, como está escrito en el libro histórico de Hechos 13:47. Que así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Por lo cual clamamos: Abba Padre. Gracia y paz. Ángeles con todos ustedes. Y como dice mi hijo en forma de guachafa, no te olvides de echarle azúcar a la almohada. Y le digo: papi, después me comen las hormigas. Y me dice: es para que tengas dulce sueño. Abba Padre. Qué tremendo este muchachito que tiene una mentecita bien hermosa para la gloria de Dios. Gracia y paz. Ángeles con todos ustedes, amadas.